Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Esta es una noche de victoria, una noche de celebración, porque el amor de Dios es grande para con todos nosotros. El Señor hoy ha de hablar a tu corazón. Tendrás nuevas fuerzas, tendrás victoria, vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor está con vos. Él lo prometió todos los días. Alabemos juntos al Señor, a quien le damos toda la gloria, la honra y el poder, solamente a Jesucristo.
vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas.
prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor inagotable. Te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, que podamos tener sabiduría para poder comprender tu palabra. Y te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque podemos venir y dejar nuestras preocupaciones, nuestras cargas a tus pies. Gracias porque para vos no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Nos reencontramos otra vez alrededor de la presencia de Jesucristo y de su palabra. En esta oportunidad nos vamos a acercar a un pasaje que está en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 9. Isaías 6, versículo 1 al 9, y en la medida que elaboramos, construimos la charla, estaremos también hablando de cada uno de estos versículos. El tema que le coloqué a la charla es esta: una visión en tres dimensiones. Una visión en tres dimensiones. Seguramente usted será bendecido por Dios al ver cómo personas como nosotros, de carne y hueso, se encontraron de una manera especial con Dios. Y en el versículo número 1 se nos dice lo siguiente: visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo, expresa Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es interesante que esta revelación especial de Dios para Isaías en su llamamiento profético comienza con esta cita biográfica en donde se expresa de esta manera el profeta: en el año en que murió el rey Usías. Y surge la pregunta en nosotros: ¿por qué esta referencia? ¿Existe alguna vinculación entre el rey Usías y la persona de Isaías? Veamos la respuesta. Usías estuvo reinando en Judá durante 52 años, de los cuales larguísimos años tuvo un reinado, un gobierno de grandes éxitos, de gran impacto, no solamente en la comunidad de Israel, sino también en los países vecinos. Fue un hombre muy inteligente, un hombre que gestionó bien el poder, la economía, el progreso y la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios. Se comprometió con Dios de corazón. Ese fue el comienzo de su carrera. Pero con el transcurrir de los años, el éxito que acariciaba en su obra tuvo muchas dificultades. Usías, para mantener el equilibrio emocional, espiritual. Como le ocurre a muchas personas,
A veces el poder los confunde, los obnubila y los hace trastabillar. En tantas oportunidades, el éxito nos roba en cierta manera la paz, la comunión con Dios, y comenzamos a deslizarnos. Y esto sucedió con él. Y el final de la carrera del rey Usías fue muy lamentable. Su caída espiritual, moral, ética, fue estrepitosa. Y cayó en el fracaso, cayó en el castigo de Dios por haber incurrido en faltas muy graves. Ahora bien, ¿dónde está la vinculación con Isaías? Isaías, un hombre joven, había tomado el modelo de Usías como un hombre exitoso, un hombre que estableció un modelo de gobierno, un paradigma que había impactado a su mundo. Y esto lo había cautivado a Isaías. Se había vinculado con ese modelo. De tal manera que Usías se había convertido, sin proponérselo, porque le dio ese espacio, esa cabida, ese lugar, Isaías en su vida, se había convertido para Isaías en su modelo, en su ídolo, en su ideal. Y lentamente ese ideal fue ocupando en su corazón el lugar de Dios. El ídolo es ese personaje de la vida cotidiana que puede ser alguien, un deportista, un político, que puede ser un cónyuge, un hijo, pero también puede ser algo. Y puede ser un proyecto, una carrera, la búsqueda de riquezas y la búsqueda de fama, las necesidades interiores que tratan de satisfacerse con la ambición desmedida. Y eso se convierte en un ídolo, ocupa en el corazón humano el espacio, el lugar de Dios. Y esa fue la experiencia de Isaías. Mientras él mantuvo sus ojos colocados en el trono humano de Usías, no le dio lugar, no le dio espacio, no tuvo interés, tiempo para buscar a Dios, para encontrarse con Dios, para darle en su alma, en su corazón, una prioridad. Sus prioridades eran otras. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo que hemos leído. Los últimos tiempos de Usías ya no fueron atractivos, no fueron deseables. Y Dios lo permite para trabajar también en el corazón de Isaías. El modelo, el ideal, el ídolo se hizo pedazos,
se hizo pedazos, como una estatua de cemento que se derrumba y comienza a desvanecerse y solo quedan los vestigios, los rastros de lo que fue y que ya no es. Ese ídolo cayó, murió, desapareció de la realidad, pero también se apagó en el corazón y en la mente de Isaías. Y es ahí, en ese tiempo, en esas circunstancias, en esa situación, donde Dios se revela de manera sobrenatural con quien sería uno de los grandes profetas que tenemos en la Escritura. Cuando Isaías se vació de su proyecto de vida, cuando quitó de su alma al ídolo humano, Dios interviene poderosamente en él. No antes, sino ahora, en el tiempo justo. Y surge una pregunta para nosotros. Usías, durante largos años, le impidió a Isaías buscar a Dios, encontrarse con Dios. Isaías elaboró otras prioridades diferentes. Y la pregunta tiene que ver contigo, conmigo. ¿Acaso hay algún ídolo? ¿Hay algo, alguien que de alguna manera está impidiendo en nosotros que tengamos una visión correcta de Dios? Algo que hemos construido o que hemos dado lugar que le impide a Dios obrar poderosamente en nuestra vida. ¿Hay algo? ¿Hay alguien que está frenando ese obrar de Dios? Me gusta leer las biografías, las historias y las anécdotas de aquellos conquistadores, sea portugueses, españoles, de aquellos cientos de años atrás. La época de la conquista, de la búsqueda del oro en toda América. Y uno de ellos fue Hernán Cortés. A usted que le gusta la historia o es memorioso, puede mirar para atrás, va a recordar de él. Él tuvo un rol importante en la historia de América Central y de todo el imperio azteca al cual se propuso conquistar. Usted y yo sabemos que fue uno de los imperios americanos más fuertes que dejaron huellas profundas en las culturas y que era muy rico, muy poderoso. De tal manera que se propuso Hernán Cortés con varios barcos desembarcar en México y conquistar la capital. ¿Para qué? Para ejercer el poder y tomar dominio de los minerales, de la riqueza, del oro, de la plata que allí se encontraba. Pero hay un detalle interesante. La visión que él tiene de conquista le hace tomar el recaudo y obliga a todos los que estaban en la expedición
cuando desembarcaron, a quemar todas las naves, de tal manera que tomaran un compromiso absoluto con la visión de conquista. Y así lo hicieron. Y finalmente lograron el objetivo. Su visión se cristalizó. Se cristalizó. Ahora bien, Dios lo llama a Isaías y Dios le va a transmitir una visión sobrenatural, una visión que marcará su vida y su ministerio. Alguien elaboró una frase interesante: nadie vive más allá de su visión. Sabe que durante 50 años la vida y el ministerio de Isaías estuvo abrazado a la visión que Dios le había dado. 50 años. La visión determinó la dirección y la inversión de su vida presente y futura, así como la visión que tuvo Hernán Cortés lo llevó a invertir el esfuerzo máximo para la conquista. ¿Cuál fue la visión que Dios le dio a Isaías, que ahora lo cautiva con un ministerio trascendente? Yo le llamo la visión de Dios en tres dimensiones. La primera dimensión la encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, con todo el resplandor de su gloria. Verso 2. Con ángeles de diferentes clases que le adoraban, que le cantaban y que se rendían delante de su gloria. Esta primera dimensión es la visión de Dios. Se había acostumbrado a mirar hacia abajo Isaías. Ahora Dios eleva su rostro. Dios eleva su visión. Dios lo hace mirar a las alturas, hacia arriba. Y fue un impacto para él. De tal manera que San Juan, en el capítulo 12, versículo 41, 835 años después de esa revelación de Dios, hace una referencia por el Espíritu Santo a este episodio, diciendo que el profeta Isaías vio al Señor y vio su gloria, Esta visión fue una visión personal, una visión que vio a Dios con toda su autoridad, sentado en el trono. Dios es el que gobierna en el mundo, el que lo controla. Nada de lo que sucede escapa a su control. Esto nos moviliza, querida iglesia y hermanos, a vivir en obediencia. Él es el dueño del mundo. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el Señor. Otra faceta de esa visión personal es que Isaías
quedó extasiado viendo la gloria de Dios, el reflejo de la gloria de Dios. ¿Vio cuando nosotros al mediodía, cuando el sol está en su plenitud, en el máximo apogeo, tratamos de mirarlo con nuestra vista y no lo podemos resistir? Es nada más que el reflejo. Y estamos a una distancia considerable. Y Dios se manifiesta y le muestra el resplandor, la majestad y la belleza de su gloria. Pero también ve y oye cómo los seres angelicales le rinden culto, cantando santo, santo, santo. Y este mismo cántico se vuelve a nombrar en el libro de Apocalipsis, en una de las escenas del cielo. Ahora bien, esta revelación personal de Dios impactó el corazón de Isaías. Y yo pienso, mis queridos oyentes, que cuando nosotros experimentamos una revelación profunda de Dios, real, con un llamamiento significativo acerca del propósito de Dios, nunca más seremos los mismos. Nunca más. Genera un impacto en nosotros, una transformación interior y un compromiso de vida inigualable, incomparable. Invertimos la vida para el propósito más sublime de Dios. Fíjese, Moisés vio la gloria de Dios. Éxodo capítulo 33 lo marcó. Mientras estaba en la agonía, Esteban, Hechos capítulo 7, vio el cielo abierto y al Señor sentado en el trono que lo esperaba. Le dio fortaleza en ese momento final de su tiempo terrenal. Cuando Pablo fue transportado al tercer cielo, a la presencia de Dios, donde Dios le reveló cosas inigualables que no le fue permitido contar. 2 Corintios capítulo 12. Su vida fue marcada por el Espíritu Santo y su ministerio impactó al mundo. Conozco a un pastor, un querido amigo, el pastor de la iglesia de la Alianza en La Pampa, en Catriló, Roberto Cepeda. Usted sabe cómo él se convirtió. Cuando me contó su conversión, siendo ya un hombre adulto, casado, con hijos, uno no podía menos que derramar las lágrimas. ¿Sabe cómo se convirtió? Él tuvo una aparición sobrenatural del Señor Jesucristo, con una túnica, con rayos de gloria, con un resplandor, y le habló, y lo llamó, y le dijo: tú serás mi siervo, yo te acompañaré, yo estaré contigo, y muchos se convertirán en tu ministerio, y harás prodigios y milagros, y sacudirás hasta el mismo infierno. Quienes le conocemos al pastor, sabemos
que en su vida y ministerio esto ha sido tal cual Dios se lo profetizó. Tal cual Dios se lo profetizó. Y queridos, creo que necesitamos más en la iglesia de hoy de las grandes revelaciones genuinas y verdaderas del Espíritu Santo. Necesitamos más del mover del Espíritu Santo en nuestros cultos, en nuestras reuniones, en nuestros encuentros con el Señor. Porque ello marcará nuestra vida, posibilitará al Espíritu Santo hacer cosas maravillosas y poder utilizarnos en los propósitos de Dios. Pero hay una segunda dimensión en la revelación de Dios, que yo llamo la visión de sí mismo. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es tremendo. Es una visión interna, hacia adentro, en las profundidades de su alma. Hay tres conceptos que se tienen de una persona. Lo que se cree que es esa persona, por su actividad, por lo que muestra, dice, comunica, etc. En segundo lugar, es aquello que la gente piensa que nosotros somos. No solo lo que creemos nosotros que somos, sino aquello que transmitimos y la gente lo piensa y lo cree. Y en tercer lugar, lo que Dios sabe que realmente somos, porque conoce nuestro corazón, porque conoce nuestro corazón. Ahora, después de ver la gloria de Dios, Isaías redescubre quién es Él realmente. Y se ve como alguien, dice el término, alguien que es inmundo, sucio, impuro, desagradable a los ojos de Dios. Descubre cosas ocultas en su alma. Entonces, esos escondrijos salen a la luz y dice: soy una persona muerta. No tengo posibilidades de sobrevivir luego de esta tremenda revelación de Dios. Él toma conciencia de las verdades espirituales profundas. Y aquí hay una reflexión. A veces la vida cristiana se vuelve vacía, monótona, sin relevancia, religiosa, de apariencia para los demás, lo cual nunca es así para Dios. Dios sabe lo que está en tu corazón y en el mío. Y Dios nos llama a cambios profundos. Dios recorre tu mente, tu corazón, tu voluntad, tu espíritu, tu conciencia, tu vida que está abierta y desnuda como una película que tiene trayecto de años
delante de Dios. Y Dios nos llama a cambios profundos, sin lo cual no lo veremos a Él. Necesitamos una cuota de espiritualidad. Necesitamos una cuota de santidad, diría el autor a los Hebreos, porque sin santidad interior nadie verá al Señor. Te pregunto, ¿dónde está tu alma hoy? ¿Cómo estás interiormente? No lo que aparentas, no lo que haces para Dios, no lo que muestras a los demás, sino si Dios se te aparece con una visión de este tipo y tú y yo vemos nuestra vida como reflejada en un espejo, ¿qué evaluación tomarás tú y tomaré yo? ¿Qué dirá Dios de nuestra realidad interior profunda a la que nos hemos acostumbrado? Como si esa anormalidad hoy es nuestra normalidad. Nuestra normalidad. Y lo que va a experimentar Isaías es un proceso de cambio para la santidad práctica en su vida por medio de 3 pasos. El primer paso, convicción personal de la realidad del pecado. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Que soy muerto! ¿Cuándo has dicho esto delante de Dios? Y caer postrado en el piso y decirle con el corazón quebrantado, llorando, sálvame, transfórmame. No quiero vivir más de apariencia, de irrealidades, de mentiras. No quiero ser más un religioso con un credo vacío. Quiero experimentar el perdón y la transformación del Señor Jesucristo. El segundo paso, Él hace esa confesión sincera. Inmundo soy de labios. Ahora te dice, ¿cómo se vincula la boca, el labio, con el corazón? Hay una vinculación real. El Señor Jesucristo lo enseñó. Dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la metáfora es esta. Evidentemente, Él necesitaba la purificación del corazón, lo cual Dios lo hace tocando sus labios, transformando su forma de ser, de hablar, de comunicarse con los demás. Convicción personal de pecado, confesión sincera a Dios, confesión sincera a Dios. Y el tercer paso, Dios actúa sobrenaturalmente. Él recibe Isaías, pero la acción activa, directa, viene del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural de Dios. Voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido. ¿Encendido dónde? Es la imagen del altar, de la ofrenda, y el ser angelical saca un carbón encendido con fuego del Espíritu, y toca los labios de Isaías y los
purifica. Y mira lo que dice el texto. Es quitada tu culpa y es limpio tu pecado, Isaías. Dios, para utilizar primero al futuro profeta, tiene que trabajar en su corazón. Y cuando lo hace, el ministerio futuro le va a dar gloria a Dios. Le va a dar gloria a Dios. No todo servicio le da gloria a Dios. Puede haber diferentes motivaciones al hacerlo. Primero, Dios trata con nosotros, con nuestro mundo interior, y luego Dios se manifiesta en utilizarnos en gran manera. Esa doble purificación. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Es quitada la culpa, es librada la conciencia. Y San Juan en su primer carta dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Y es limpio tu pecado. Y la tercera dimensión de la revelación de Dios es diferente a las anteriores. La primera dimensión, una mirada al cielo, una mirada a Dios. La segunda, una mirada hacia adentro, a sí mismo. La tercera, una mirada en derredor, una mirada hacia afuera, al mundo, una mirada externa. Ahora sí, Isaías purificado en mente, cuerpo, espíritu y alma, puede oír con claridad a Dios. Y dice el verso 8, después oí la voz del Señor. ¡Qué dulce experiencia! Oír la voz del Señor. ¿Qué decía el Señor? Para que lo escuche Isaías. Hace una pregunta. Evidentemente está el Trino Dios. Y pregunta Dios en voz alta al Hijo, al Espíritu Santo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios no le dice a Isaías: tú tienes que ir. Dios lo inspira, lo cautiva, lo seduce, lo conmueve. ¿Quién irá por nosotros? Entonces, ahí está la respuesta impactante. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué respuesta conmovedora la de Isaías. Qué respuesta conmovedora. Dios le da la oportunidad para decidir, para elegir, para el compromiso. Y él no la pierde, la acepta como un gran desafío para su vida. Como un gran desafío para su vida. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Verso 9. Anda y di a este pueblo. Anda y di a este pueblo. Mis queridos hermanos,
necesitamos mirar y redescubrir a Dios. Necesitamos redescubrirnos a nosotros mismos frente a la gloria de Dios y que el Señor nos purifique con el carbón encendido del Espíritu Santo. Pero a la vez necesitamos mirar alrededor nuestro. En un tiempo de gran necesidad emocional, psicológica, material, laboral, política, necesitamos hablar de Jesucristo, descubrir que la necesidad más profunda de las gentes es tenerlo a Él, estar preparado para el hoy, para mañana y para la eternidad. La vacuna, cualquiera sea, aprobada adecuadamente, puede tener un beneficio en la salud de la población mundial, pero no afecta a lo espiritual. Es Jesucristo el que afecta la vida espiritual, el que afecta el tiempo y la eternidad. Es Jesucristo el que genera esa transformación. Y a mí me impacta esto, voy concluyendo, que en una sociedad posmoderna como la nuestra, donde el descompromiso es uno de sus baluartes, la Biblia nos muestra modelos de servidores de Dios con un compromiso absoluto. Con un compromiso absoluto. Frente al descompromiso de nuestra sociedad con el valor de la vida, la Iglesia se levanta y dice, hay valor en la vida, porque la vida viene de Dios. En un descompromiso acerca de las creencias, de los valores absolutos, la Iglesia se levanta y dice, la Biblia es un valor absoluto, la cruz es un valor absoluto, Dios es un valor absoluto y Jesucristo es el único y suficiente Salvador eterno para el hombre. Es un valor absoluto. En medio de la crisis moral y ética, la Iglesia se levanta y dice, el hombre puede cambiar todos los sistemas, pero lo que no puede cambiar es su propio corazón, en sus propias fuerzas. Solo Dios lo puede cambiar. Y eso necesitamos anunciarle al hombre de hoy. Al hombre de hoy. Jesucristo es el Redentor. Y Dios nos llama, iglesia, a salir de nuestras cuevas, de nuestros escondrijos, y responsablemente y en la forma que el Espíritu Santo te va a guiar a comunicar a Jesucristo a otros. A comunicar a Jesucristo a otros. Allí, donde están las personas que necesitan a Dios. Este es el llamado ineludible de parte de Dios. Es un llamado personal a ti, mujer, a ti, hombre, a ti, iglesia, con un mensaje poderoso de transformación.
para la vida de aquel que lo cree y lo recibe. En Tesalónica se dijo acerca de los cristianos una frase que los inconversos elaboraron. Estos que trastornan el mundo entero han venido también aquí. Y yo me pregunto, ¿qué dicen de nosotros nuestros vecinos? ¿Qué dicen de nosotros donde está el templo, donde nos reunimos, donde está el tabernáculo de adoración a Dios? ¿Qué piensan ellos? ¿Estamos generando una transformación en la sociedad? ¿La gente conoce a Dios? ¿Sus familias son transformadas y bendecidas? Sí. Hay una dimensión espiritual que el hombre necesita llenar con la bendición de Jesucristo, su perdón y su esperanza. Y que la Iglesia necesita llevar y comunicar por todas las formas posibles en estos días. Siempre me impactó saber que una de las emisoras más poderosas del mundo, HCJB, en Quito, en Ecuador, colocó sus antenas en un lugar elevadísimo y los programas radiales llegaban a todas partes del mundo por décadas. Fíjate lo que quiere decir. H, hoy. C, Cristo. J, Jesús. B, bendice. Hoy, Cristo Jesús bendice. A través tuyo, a través mío, a través de nosotros. Dios te llama a un cambio profundo para un propósito trascendente. De bendición para muchos, para miles. ¿Qué le dirás a Dios? Más tarde, en otra oportunidad, hoy no estoy interesado, no quiero comprometerme, no soy la persona. Dios espera no excusas, Dios espera compromiso. Que podamos decirle en esta noche, heme aquí, Señor, envíame a mí para bendecir a los que me rodean. Que ese sea el deseo de nuestro corazón. Un abrazo y sea la bendición de Dios sobre tu vida y tu hogar. Amén. Amén. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Por eso nosotros nos juntamos los días martes y queremos invitarte para que te puedas unir junto con nosotros a las 20 horas. Y el sábado a las 20 horas también te estaremos encontrando en nuestra reunión poderosa en Jesús. Hermano, mi hermana, te esperamos. Que el Señor te bendiga.